El 26 de noviembre de 2023, en Goodison Park, un cruce de Diogo Dalot llegó flotando por detrás de un extremo argentino de 19 años. El balón era prácticamente imposible de rematar. Estaba demasiado atrás. Demasiado alto. Cualquier jugador del mundo lo habría dejado pasar. Alejandro Garnacho se lanzó de espaldas y lo clavó en el ángulo con una bicicleta. La FIFA le entregó el Puskás 2024, el reconocimiento al gol más bonito del mundo, por esa jugada. La ceremonia fue en Doha. El premio lo anunció Alessandro Del Piero. 12 meses después de esa noche en Goodison Park, Garnacho no estaba entrenando con el plantel del Manchester United. Fue excluido del viaje de pretemporada a Estados Unidos. Fue parte del Bomb Squad, el grupo de jugadores que Rubén Amorim dejó fuera de todo. El Manchester United lo vendió al Chelsea por 40 millones de libras. El mismo jugador. Un año de diferencia. De ganar el premio al gol más bonito del mundo a ser vendido como jugador no deseado. ¿Cómo se explica eso? Y más importante, ¿fue culpa de Garnacho? Si miras los números de Garnacho bajo Rubén Amorim en la temporada 2024 o 25, la narrativa del jugador que no rindió tiene cierta lógica aparente. 8 goles y 4 asistencias en todas las competiciones hasta diciembre de 2024, y solo un gol en sus últimos 6 partidos de liga cuando Amorim lo dejó fuera del equipo. Un rendimiento irregular. Un jugador que no encontraba continuidad. Alguien que fue omitido del equipo para el Manchester Derby, el partido más importante del club en la temporada. La crítica que el United de Amorim hizo sobre Garnacho es comprensible si te quedas en los números de superficie. No era el jugador más en forma del equipo. No estaba siendo determinante en cada partido. Y Amorim, que había llegado desde el Sporting de Lisboa con una filosofía muy clara y un sistema muy específico, necesitaba jugadores que encajaran en ese sistema. El problema, y aquí está el engaño que casi nadie explicó correctamente, es que el sistema de Amorim no tiene posición para Alejandro Garnacho. No porque Garnacho sea insuficiente, sino porque el 3-4-3 de Amorim no existe para un extremo de 1v1. Y hay un mecanismo muy concreto por el que esa incompatibilidad destruyó el valor de mercado de un jugador en menos de 12 meses. Alejandro Garnacho Ferreira nació el 1 de julio de 2004 en Madrid, España, de padre argentino y madre española. Creció en las calles de Getafe, en el sur de la capital, el mismo barrio donde el fútbol se juega con intensidad y sin adorno, donde la velocidad y el 1 contra 1 son la moneda de cambio antes de que ninguna academia te enseñe a jugar en sistema. Llegó a las inferiores del Atlético de Madrid a los 10 años. El club lo formó durante 6 años en un estilo que combina la intensidad defensiva con la verticalidad en ataque, lo opuesto al fútbol de posesión de muchas academias europeas. Aprendió a presionar alto, a atacar en velocidad, a buscar el 1 contra 1 como herramienta ofensiva principal. El Manchester United lo fichó del Atlético de Madrid por 420.000 libras en 2020, cuando tenía 16 años. 420.000 libras. Hoy, ese gasto es uno de los negocios más rentables en la historia del club inglés. No tardó en demostrar que el United había encontrado algo que llevaba años buscando, un extremo argentino con la mentalidad de los grandes, la velocidad de los jóvenes y la personalidad de quien nunca tuvo miedo al escenario grande. Debutó con el primer equipo en noviembre de 2022. Marcó en la Europa League a los 18 años. Y en la temporada 2023-24 se consolidó como el jugador más decisivo del ataque del United. Garnacho fue parte del 11 titular en 38 partidos consecutivos del Manchester United en la temporada 2023-24. 38 partidos seguidos. Un extremo de 19 años siendo la referencia ofensiva de uno de los clubes más grandes del mundo durante toda una temporada. Y en noviembre de 2023, en Goodison Park, marcó la bicicleta que un año después le darían el Puskás. Rubén Amorim llegó al Manchester United en noviembre de 2024 con una convicción táctica absoluta. El 3-4-3 era su sistema. No uno de sus sistemas. El único. El que había usado en el Sporting de Lisboa para ganar la Liga Portuguesa. El que había convertido a Sporting en el club más dinámico de Portugal durante años. El 3-4-3 de Amorim es un sistema brillante para cierto tipo de jugadores. Necesita carrileros que suban y bajen con motor de diésel, mediocampistas que funcionen como cuarto hombre en defensa cuando el equipo pierde el balón, y delanteros que se muevan entre líneas para recibir de espaldas. Es un sistema de posición, de estructura, de disciplina espacial. Lo que no tiene, lo que no puede tener por su propia naturaleza,
es una posición para un extremo de desborde que necesita un pasillo de 1 contra 1 para ser letal. Aquí está el mecanismo que destruyó el valor de Garnacho en 12 meses. Un extremo como Garnacho necesita dos cosas para funcionar: espacio en la banda y un marcador que pueda superar. En el 4-3-3 o el 4-2-3-1 de Erik ten Hag, esas dos cosas existían sistemáticamente. Garnacho recibía el balón en la banda izquierda con el lateral rival de frente, con espacio por detrás, con la libertad de decidir si encaraba hacia adentro o por fuera. El sistema era su ecosistema natural. En el 3-4-3 de Amorim, ese espacio no existe. El carrilero izquierdo, que en el sistema de Amorim cumple la función del extremo, sube y baja constantemente, defiende, mete el cuerpo, hace el trabajo sucio de los dos flancos. Requiere un perfil completamente diferente al de Garnacho. Amorim dejó en claro desde el principio que Garnacho no era parte de sus planes, y el jugador pasó toda la pretemporada fuera del grupo. Pero aquí está el engaño que el fútbol cometió sobre esta historia. El debate público sobre la venta de Garnacho se enmarcó como un problema de actitud, de rendimiento, de que el jugador no había respondido cuando se le dio la oportunidad. Esa narrativa fue conveniente para el club, y completamente falsa. Garnacho marcó en la final de la FA Cup de 2024 contra el Manchester City. Marcó en Europa League. Fue titular en 38 partidos consecutivos bajo ten Hag. Ganó el Puskás. No fue vendido porque no rindiera. Fue vendido porque el nuevo entrenador trajo un sistema que no tiene espacio para su tipo de jugador, y el club decidió que cambiar el sistema no era una opción. Y ahí está la verdadera injusticia: Garnacho no perdió valor en el campo. Perdió valor en el pizarrón táctico de un entrenador que no fue contratado para adaptarse a los jugadores existentes, sino para imponer su propio modelo desde cero. Marcus Rashford, el hombre que había sido el extremo titular del United durante una década, vivió exactamente el mismo proceso. Rashford también formó parte del grupo de jugadores que buscaban salida, y terminó cedido al Barcelona. Dos extremos de desborde. Un mismo sistema. Un mismo destino. Hay algo que la prensa inglesa sobre la venta de Garnacho no dijo suficientemente claro. El Manchester United inicialmente quería 60 millones de libras por Garnacho en la ventana de enero de 2025. Chelsea hizo una oferta inicial de 25 millones de libras. El precio final fue 40 millones de libras, con una cláusula de venta del 10% para el United. 40 millones de libras. Eso es lo que obtuvo el United por un jugador que había marcado 26 goles en 144 partidos para el club, que había ganado el Puskás y que había sido titular en 38 partidos consecutivos. Es la cuarta venta más cara en la historia del Manchester United, detrás de Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku y Ángel Di María. Cuarta venta más cara en la historia del club. Y el contexto en que ocurrió fue el de un jugador que estaba entrenando separado del primer equipo y que no pudo ir a la pretemporada en Estados Unidos. El sistema que sostuvo a Garnacho durante 3 temporadas en el United era el sistema correcto para él. Cuando ese sistema desapareció, no fue Garnacho quien desapareció, fue su valor de mercado. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. En el Chelsea de Enzo Maresca, un sistema más flexible, con espacio para los extremos de desborde, Garnacho marcó 8 goles y dio 4 asistencias en 43 apariciones en su primera temporada. Sin embargo, la Sky Sports reportó que Chelsea considera venderlo por 50 millones de euros después de solo un año, porque él mismo quiere más continuidad en el 11 titular. Un jugador que llegó como rechazado por 40 millones de libras y Chelsea quiere venderlo por 50 millones de euros 12 meses después. Ese dato solo, ese aumento de valor en un año sin siquiera un partido estelar, dice todo lo que hay que decir sobre si el problema era Garnacho o el sistema de Amorim. Y mientras todo esto ocurría, Amorim gastaba más de 200 millones de libras en Bryan Mbeumo, Mateus Cunha y Benjamin Sesko, 3 delanteros que encajan en su 3-4-3, mientras el United perdía sus primeros 2 partidos de la temporada 2025-26 y quedaba eliminado de la League Cup por el Grimsby Town de cuarta división. El sistema que destruyó el valor de Garnacho no lo salvó del caos. Solo lo reorganizó. Hay una lección que la historia de Garnacho en el Manchester United enseña sobre el fútbol moderno, y que va más allá de un jugador, un entrenador y un sistema táctico. En el fútbol del siglo XXI, el valor de un jugador no depende solo de su talento. Depende de si el entrenador que lo evalúa tiene un sistema que puede aprovecharlo. Un extremo de desborde en un 4-3-3 vale 60 millones de libras.
El mismo extremo de desborde en un 3-4-3 que no tiene espacio para el vale 25 millones de libras, que es lo que Chelsea ofreció inicialmente. El mecanismo funciona así: cuando el sistema cambia y el jugador no encaja, el club necesita vender para generar recursos para los jugadores que sí encajan. El jugador, que necesita jugar para mantener su valor, acepta el primer destino razonable. Y el precio refleja no lo que el jugador vale en abstracto, sino lo que el vendedor puede negociar desde una posición de urgencia. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Garnacho. Un jugador que la FIFA reconoció como autor del gol más bonito del mundo fue vendido a precio de descuento porque su vendedor necesitaba vender y su comprador lo sabía. La próxima vez que veas a un extremo de desborde siendo excluido de un equipo con un nuevo entrenador, pregúntate si el problema es el jugador o el sistema. Porque Garnacho tiene 21 años, ya volvió a valer más de lo que United cobró por él y tiene toda su carrera por delante para demostrar lo que el 3-4-3 de Amorim no le dejó demostrar. El talento que gana el Puskás a los 19 años no desaparece porque un entrenador cambie de 4-3-3 a 3-4-3. Se desplaza. Y el Chelsea, y quien lo compre después, va a beneficiarse de lo que el Manchester United eligió no ver. La pregunta que te dejo en los comentarios es esta: ¿es posible que en el fútbol moderno el sistema de un entrenador destruya el valor de un jugador más rápido que cualquier lesión, cualquier pérdida de forma o cualquier crisis personal? ¿O siempre hay algo que el jugador pudo haber hecho diferente para sobrevivir al cambio? Porque si la respuesta es que el sistema puede destruir un jugador independientemente de su talento, entonces el fútbol tiene una deuda con todos los Garnachos que no tuvieron la suerte de que alguien pagara 40 millones de libras para sacarlo a tiempo. Comparte este video con alguien que todavía cree que Garnacho fue vendido porque no era suficientemente bueno. Porque nosotros, los que amamos el fútbol latinoamericano y sabemos que el talento de nuestra región siempre merece más crédito del que recibe, somos los primeros que deberíamos defender la diferencia entre fracasar y no encajar. Hasta la próxima.